Bueno, como es mi costumbre, estoy en Madrid. Y es día miércoles 17 de abril de 2024 y son las 8:15 de la mañana en la ciudad de Madrid. Bueno, hace tiempo ya que grabé un video sobre Nietzsche. Bueno, hay varios en este canal, pero uno basado en el libro de Sánchez Meca, El itinerario intelectual de Nietzsche, y este es el libro, el video número 2 de, de, bueno, el video número 2 sobre el libro de Sánchez Meca, el itinerario intelectual de Nietzsche. En el primer video hablábamos de la biografía de Nietzsche, muy brevemente, del nacimiento de la tragedia, su primer libro y tesis doctoral, y de algunos de sus escritos de juventud, además de el nacimiento de la tragedia y de la formación de Nietzsche. Bueno, ahora vamos a seguir con la juventud de Nietzsche y los escritos de juventud. Y vamos a hablar de el rechazo o la manía o la eterna o el eterno, ya es que tengo un problema con el cable, o la eterna crítica de Nietzsche a Sócrates. Él se refiere siempre a Sócrates, o casi siempre, pero bueno, yo lo veo más como una crítica al Sócrates platónico, es decir, a Platón, porque bueno, el Sócrates verdadero solo nos llega a través de Platón y quién sabe, ¿no? Bueno, Nietzsche ve una especie de paraíso en la cultura griega hasta la llegada de Sócrates. Con Sócrates, la cultura griega se racionaliza. Con Sócrates y Platón. Y para Nietzsche, con el descubrimiento socrático de la razón y del mundo ideal de sus conceptos puros, que esto es algo, yo prefiero referirme a Platón, ¿no? Aunque Nietzsche siempre nombra a Sócrates. Esos conceptos puros, ¿no? Las ideas con I mayúscula, pues con el descubrimiento socrático de la razón y del mundo ideal con sus conceptos puros, se creyó haber descubierto la verdadera realidad, en confrontación con la cual la otra, que es la vida espontánea, que es la vida espontánea, automáticamente queda descalificada. Digamos que a Sócrates y Platón la vida espontánea, la vida mundana, no les interesa en absoluto. Ellos están metidos allí en su mundo de las ideas, y de la razón. De esta forma, la vida espontánea, dice Nietzsche, queda descalificada por Sócrates y Platón. Según Nietzsche, para Sócrates y Platón, aunque
Voy a empezar a decir Sócrates nada más, por comodidad. Para Nietzsche, según Sócrates, la misión del hombre consiste en sustituir lo espontáneo por lo racional, o lo mundano, o lo corporal por lo racional. Y en esta nueva atmósfera racional y de las ideas, con I mayúscula, la tragedia griega se entiende, muere y es convertida en un mero espectáculo. Acusa Nietzsche. Con Sócrates, en cambio, perdón, es que este cable, bueno, sin el cable no, bueno. Hay mucho ruido ambiental, por lo cual uso el cable. La filosofía en la época trágica de los griegos, presocrática, era un saber que brotaba directamente de la vida. Con Sócrates, en cambio, triunfa una nueva filosofía como puro ejercicio lógico de la razón, que encontrará en la modernidad, es decir, muchos siglos después, su gigantesco despliegue en la construcción de la ciencia moderna y de la técnica. El arte, dice Nietzsche, es ahora solo un entretenimiento trivial y ocioso. Bueno, menos mal que Nietzsche no vivió el siglo XX y el XXI porque, bueno, pobrecito, si ve el arte actual. Estoy pensando en algunas de estas manifestaciones del arte actual. Bueno, el arte es ahora, y desde que aparece Sócrates para Nietzsche, solo un entretenimiento trivial y ocioso. Las tragedias son incomprensibles y el mundo en sus aspectos terribles y contradictorios es algo absurdo y moralmente condenable. Porque el mundo racional no asume los aspectos terribles de la vida. Este espíritu socrático, platónico, tal como se desarrolla ya en el pensamiento de Platón, da lugar a ese mundo verdadero como trasmundo desde el que se condena el mundo de la vida. Y se abre la historia como proceso de nihilismo. La evolución de la época trágica griega hasta la modernidad cristiana fue el paso de la religión estética a la religión revelada. El núcleo de desacralización y de ateísmo agresivos y militantes con los que la nueva religión cristiana hizo la guerra al paganismo hasta su exterminio. Por lo tanto, para Nietzsche el paganismo era la verdadera religión. Y a la religión cristiana él la acusa de desacralizadora y de ateísta o de atea, porque destruye el paganismo, que es la verdadera, entre comillas, religión. Y, esto es muy cómico, para Nietzsche, del mismo modo, el cristianismo construyó, así como antisacralidad y antirreligiosidad para acabar con la religión pagana,
Además de esto, el cristianismo convirtió a Dios en un hombre, del que los hombres se burlan, al que desprecian y crucifican. Sócrates inventa la antimetafísica del hombre, teórico y abstracto, que cree que la razón, capaz solo de producir ficciones inútiles, ficciones útiles para Nietzsche, da acceso a un sentido de lo que es en sí y a un saber universal. Para Nietzsche este saber está desligado de su raíz corporal, del cuerpo, y de su vínculo natural con el mundo. Para Nietzsche, me adelanto mucho, el cuerpo es muy importante y es el primer filósofo que entiende y resalta la importancia del cuerpo, porque nosotros pensamos dentro de un cuerpo y a veces cometemos errores o razonamos mal porque ese cuerpo está enfermo, por ejemplo, tiene dolor de barriga. Y entonces lo que produce nuestra mente, pues está influido por ese dolor de barriga, aunque no lo parezca. Por hacer un símil un tanto poco, o mejor dicho, muy poco atractivo. Bueno, la razón es, y como decía Kant, o como llegó a, o como decía Kant en sus conclusiones, un poder de crear meras ficciones, cuyos conceptos no son más que abstracciones derivadas del mundo empírico, y que no tiene, por tanto, capacidad alguna de alcanzar la cosa en sí. Recordemos que para Kant la cosa en sí es incognoscible. Y lo dice en la Crítica de la razón pura. Nietzsche propone la vuelta a los griegos, entendida como movimiento de dessecularización. Sich Entweltlichen, en alemán, lo que equivale a decir reactualización. Esto suena un poco a computadoras, a software, culpa de Sánchez Meca, no mía, y afirmación de la temporalidad trágica, que posteriormente veremos este tema en el eterno retorno de Nietzsche, ¿no? Afirmación de la temporalidad trágica como devenir propio del mundo. El eterno retorno. Nietzsche en su juventud dejó muchos escritos inacabados. Su maestro le había pedido una segunda parte del Nacimiento de la Tragedia que sirviera como material educativo para los jóvenes, ¿no? Y que versara sobre la educación, y ese libro se iba a llamar Sobre el futuro de nuestras instituciones educativas. Pero ese libro nunca se llegó a publicar. Sin embargo, Nietzsche, antes de proceder a escribir este libro, dio algunas conferencias que tenían que ver con este proyecto. Estas conferencias sucedieron en enero y marzo de 1872 en Basilea. Volviendo al nacimiento de la tragedia, esta reactualización de la época trágica
no puede ser entendida como la simple reproducción wagneriana en el presente de las representaciones antiguas, sino que ha de constituir una reinvención de una posibilidad de futuro desconocida hoy. Es decir, hay que valorar este acontecimiento como el comienzo de un periodo nuevo en la historia de Alemania y de Europa. Las óperas de Wagner, como las tragedias griegas, debían ser sentidas como algo inconmensurable, como Goethe lo había pretendido con su Fausto. Yo recomiendo leer el Fausto de Goethe y el no menos impresionante Fausto o Faustus de Thomas Mann, que es un libro además bellísimo. Bueno, todavía hay un romance, digamos, entre Wagner y Nietzsche, que terminará muy mal. Bueno, para Nietzsche piensa, aunque después creo que deja de pensarlo, que se puede actuar sobre el carácter mediante la formación, mediante la educación, o dicho en alemán, mediante la Bildung, que es formación en alemán, pero Bildung apela a una formación completa de las ciencias, de la literatura, del arte, del cuerpo, el deporte. Lo digo yo que estuve 13 años en un colegio alemán. Aunque la Bildung había cambiado un poco, porque ya había pasado la Segunda Guerra Mundial, y a la Bildung que yo sufrí, o que la que yo estuve expuesta durante 13 años de forma directa, y luego de forma indirecta durante toda mi vida, ¿no? Porque 13 años de tu niñez y de tu adolescencia nunca se olvidan y te dejan una impronta. De esa Bildung alemana, digamos de la República de Weimar, había sido podada y, por ejemplo, se le había metido mucha ciencia, ciencias naturales, ciencias exactas, física, matemáticas, ¿no? Se le había quitado historia, claro, y mucha historia. De hecho, en esos 13 años, yo no supe nunca que había habido campos de concentración. Pero además se le había quitado también muchas asignaturas de lo que podemos llamar las ciencias del espíritu, debido a que se pensaba, pienso yo, que esas asignaturas puede que hubiesen llevado a los alemanes posteriormente a secundar el proyecto de Hitler, ¿no? Entonces se nos atiborró de matemáticas, de física, del cultivo del cuerpo, gimnasia clásica, atletismo, y quizás se nos privó de algunas cuestiones históricas y literarias. En literatura se apoyaban más en escritores checos que escribieron en alemán, como Kafka, por ejemplo, que en escritores alemanes, ¿no? Estas son las cosas de la vida. Bueno, repito, en un principio Nietzsche pensaba que era posible actuar, pues, sobre el carácter mediante la formación, la Bildung, que permite al individuo rebasar los límites de su pura individualidad para abrirle a mundos y experiencias que ensanchan indefinidamente su yo.
Hago otro paréntesis personal. Si quieren, pueden dejar de ver el video. Yo sí creo que la Bildung, la formación, la educación, influye, por decirlo así, de una manera más coloquial en el futuro de ese individuo que durante su niñez y adolescencia estuvo expuesto a cierto tipo de educación. Por supuesto, el colegio era algo absorbente, había clases mañana y tarde y había clases los sábados. Eso de lunes a viernes no iba con el colegio alemán. Eso era con los otros colegios. Yo tenía clase los sábados también. Y había muchas excursiones, supuestamente para relajarnos, pero tenían un carácter formativo, obviamente. Y había... Uy, me arañaste otra vez, me tienes toda arañada la gata. De lunes a sábado todo el tiempo juntos, las excursiones y muchas otras cosas hicieron que la impronta de ese colegio alemán fuese muy fuerte. Porque una cosa es ir al colegio de lunes a viernes, en la mañana, nada más. Y otra cosa es aquello, ¿no? De hecho, nos graduamos en 1978 y nos seguimos reuniendo religiosamente todos los años para conmemorar la graduación. 78, 22 años del siglo XX, más 24, 46 años desde que salimos del Humboldt-Schule y seguimos reuniéndonos. Y somos más familia que nuestras propias familias del ADN. Y hoy en día nos reunimos, por supuesto, que será el Colegio Humboldt de Caracas, y por lo que todo el mundo sabe, allí ya no estamos, y entonces cada año nos reunimos en un lugar distinto del mundo, en una ciudad distinta del mundo. Y por supuesto yo no puedo ir casi que a ninguna de las últimas reuniones porque me lo impide el traslado, el precio del traslado y el hotel. Pero bueno. Cuando mi madre me criticaba, mi madre que en paz descanse me criticaba, yo siempre le decía, ¿a quién se le ocurre criar a una hija de gallegos, a una gallega en Caracas, y para rematar el asunto colocarle en un colegio alemán para que dejara de ser traviesa? O sea, yo fui la peor alumna en conducta del colegio. Cuando yo me gradué, incluso el director alemán del colegio hizo un pequeño discurso donde dijo que se sentía muy feliz de que por fin yo me fuera, ¿no? Yo era muy buena alumna, por eso no me echaban, ¿no? Pero la conducta, eso fue en los últimos años que me volví tan mala en conducta. Bueno, Nietzsche en algún momento pensó que la formación podía transformar al ser humano, resumiendo. Yo pienso que sí, pero tiene que ser, para influirlo de verdad y transformarlo de verdad, tiene que ser muy intensa. Por ejemplo, al estilo de Corea del Norte o de Cuba, con los pioneritos. El Humboldt-Schule mío no llegó a tal extremo, pero sí fue bastante extremo, porque yo estaba todo el tiempo con la gente del colegio o en el colegio o en una excursión del colegio. Bueno,
Bueno, sí hay una debilidad mía por Centro Europa enorme, ¿no? Mi cine preferido es el cine centroeuropeo y la historia que prefiero es la historia centroeuropea y la filosofía que prefiero o que más he estudiado es la filosofía alemana. Bueno, las conferencias estas que hacía Nietzsche con miras a su nuevo libro que nunca escribió, debían ser escritas y pronunciadas en el estilo de la tradición retórico-política de los diversos llamamientos a la nación alemana, llevados a cabo por Lutero, Herder y Fichte. Otra cosa, yo estudié rodeada de protestantes, siendo yo católica. Otra cosa muy importante, ¿no? Aunque siempre he sido agnóstica. Pero yo hubiese querido ser protestante. Veía la libertad que tenían los protestantes, mis compañeros, la ausencia de culpas, ¿no? Y yo bueno. En todos ellos, Lutero, Herder, Fichte, se buscaba reforzar la unidad del espíritu alemán mediante la creación de una identidad cultural, ya que políticamente Alemania no tenía ni una historia común ni un territorio unificado como nación en aquel momento en el que vivió Nietzsche, al principio. Lo peculiar del llamamiento de Nietzsche es, ya desde la primera conferencia, no tanto recordar a los alemanes su primigenia identidad cultural, sino invitarles a una nueva forma de recuerdo, capaz de conducir a un determinado renacimiento en el presente. De eso que se consideraba lo más propio de los alemanes, su Bildung, su formación. Ay, cosita, la gatita. Está hecho un ovillo. ¿Qué pasa? ¿Está soñando? Quiere que me ocupe de ella. Bueno. Schiller, en concreto, había propuesto una idea de cultura en la que la experiencia estética se eleva a modelo de la existencia humana y se sitúa como mediación entre el mundo físico y el moral. Por ejemplo, Nietzsche siente la necesidad de una crítica a la degradación de la Bildung, la degradación de la formación. Bueno, esta formación tuvo su éxtasis, su punto más alto en la República de Weimar, ¿no? Pero luego con el Tercer Reich y después de la Segunda Guerra Mundial, me temo que esta formación se debilitó mucho, aunque el Gymnasium sigue siendo un sistema de formación pero muy bueno, posiblemente el mejor del mundo, ¿no? Pero antes era mejor. Lamentablemente, con estos sucesos de la Segunda Guerra Mundial, Alemania se convirtió en sospechosa durante demasiado tiempo, porque yo percibo en España que siguen considerando a Alemania muy sospechosa y la quisieran acusarla de todo tipo de cosas cuando realmente yo creo que el país que sí realmente es muy sospechoso desde hace mucho tiempo, décadas, son los Estados Unidos. Pero bueno. Entonces, Nietzsche siente la necesidad de una crítica a la degradación de la Bildung. Y eso que está hablando en la segunda mitad del siglo XIX, sobre la que se vertebra el actual sistema escolar y universitario, el de ese momento. Crítica que volverá a formularse como uno de sus temas centrales en las consideraciones intempestivas.
Nietzsche escribe 4 consideraciones intempestivas que vamos a exponer en este video y a lo mejor en algún otro u otros. Bueno, las conferencias, que es otra cosa, son aquellas conferencias que estaban siendo dadas por Nietzsche para luego con ellas, con esos apuntes, escribir la segunda parte del Nacimiento de la Tragedia, que iba a ser un libro sobre la educación que debería tener Alemania y que nunca se escribió. Bueno, estas conferencias adoptan, no sin ironía, la forma de un diálogo platónico, que se produce sobre el trasfondo de ciertos recuerdos de adolescencia y juventud de Nietzsche, a la vez ficticios y comunes. Y el personaje principal es un filósofo, Schopenhauer. Así como el personaje principal de Platón es Sócrates, el personaje principal de los diálogos de Nietzsche en las conferencias es Schopenhauer. Una nota al pie de página muy interesante de Sánchez Meca nos dice que Nietzsche emplea aquí recuerdos como el de sus paseos por el bosque de Harz en el verano de 1860, con sus amigos Wilhelm Pinder y Gustav Krug, cuando decidieron fundar la Germania, una sociedad de cultura cuyo fin era conjuntar sus disertaciones, poesías y ejercicios musicales. Sobre este recuerdo básico se insertan luego otros del periodo de Bonn, cuando el amigo que le acompañaba en sus deseos era Paul Dawson. Y esto lo saca Sánchez Meca de los esbozos autobiográficos. Esto también es tratado por Rüdiger Safransky, un filósofo que todavía está vivo, en su biografía de Nietzsche llamada Nietzsche. Bueno, entonces el personaje principal de estas conferencias de Nietzsche, en forma de diálogo, es Schopenhauer, y en estas conferencias se defiende la idea de una cultura clásica auténtica, aristocrática en el sentido de la aristocracia de la inteligencia, antimoderna, antihistórica y antiacadémica. Antimoderna en el sentido de contraria a la razón pura. Las conferencias son simultáneas a la creación del imperio, del Reich, el 18 de enero de 1872, que defraudó profundamente las expectativas políticas de Nietzsche. Ello suponía el avance del nuevo capitalismo burgués y de la industrialización, con su consecuente individualismo con el que la historia de la Bildung alemana venía a concluir en la creación de un macromercado en el que esa misma Bildung se convertía finalmente en otra moneda más para el intercambio de bienes y servicios. Entonces, como podemos ver, el Reich o los imperios alemanes no gustaron a Nietzsche. Ni tampoco eso que produjo el resultado de las revoluciones industriales, que fue el capitalismo y la industrialización y la creación de la burguesía. Bueno, era inteligente, evidentemente. Una idea fundamental que se derivaba de la metafísica de artista, en la que se basa el pensamiento inicial del joven Nietzsche, es que la lógica de la producción de apariencias a partir de la unidad primordial impone que los hombres sean singulares, o sea, desiguales, y que la sociedad esté jerarquizada. Y esto para Nietzsche es positivo, que los hombres sean singulares, desiguales. Yo en esto estoy completamente en sintonía con Nietzsche,
No hay nada más horroroso que eso llamado igualdad. Y claro que no somos iguales, ¿no? Y claro que tiene que haber jerarquías. Ahora, paréntesis, en mi caso personal, no las jerarquías que existen, debidas sobre todo al dinero y al poder político, sino la jerarquía de la inteligencia, que me imagino que es la misma que por la que abogaba Nietzsche. Porque Nietzsche en muchas partes de su obra apela al genio, el genio, que luego se convierte en el Übermensch, mal traducido como superhombre, que en inglés es nada menos que Superman. Bueno, este criterio del que acabo de hablar, la idea de Nietzsche de que es importante que los hombres sean singulares, desiguales y que la sociedad está jerarquizada, este criterio es el que guiará sus opiniones políticas y su actitud de oposición a la estrategia de Bismarck. Pues en la línea de aquella metafísica de fondo, el Estado debe ser la forma jerárquica que haga posible la existencia y el desarrollo de los individuos singulares, de los que habrá de surgir en la cúspide de su excelencia el genio. Esto es interesantísimo. Tal jerarquía sociopolítica no es algo a lograr mediante la guerra y la violencia policial, sino dejando que de forma natural e instintivamente se establezca esa jerarquía, de modo que en función de su grado de poder cada individuo ocupe su correspondiente lugar en la pirámide social. O sea, de forma espontánea, no de forma impuesta y mantenida esa jerarquía mediante la vigilancia policial. Y estamos en un régimen policial. España es un régimen policial. Europa es un régimen policial. Y el que no lo vea está ciego. Ciego no solo de la vista. Así era entre los griegos, según Nietzsche. De forma natural se construía la jerarquía. Mientras que en la modernidad ese instinto político secreto se pervierte cuando ciertos individuos ponen el Estado al servicio de su afán de riqueza y lo convierten en instrumento y en el guardián del puro mercantilismo. Y usa la palabra mercantilismo, ¿cuál es la definición de mercantilismo? Una de tantas, pero la que me interesa en este momento. Pues el mercantilismo no es sino la perversión del capitalismo. Si el capitalismo es un problema, imagínense el mercantilismo, que es una perversión de otra perversión, como lo es el capitalismo. Porque de que es perverso, es perverso. Ahora, de aquí no puede deducirse que soy comunista o socialista, ¿no? Supongo que no me está escuchando gente bruta, como diríamos en Venezuela, o subnormal, como se dice en España. El Estado griego el Estado griego es otro libro de Nietzsche y en él se propone una confrontación entre la polis griega y el Estado moderno. No sé si este libro llegó a publicarse alguna vez. Analizar la función que el Estado debería cumplir en la actualidad es la intención de este escrito, que no sé si se publicó, en lugar de servir a los puros intereses de la macroeconomía capitalista.
Pues la crítica política moderna, que es la de los autores ilustrados, la de la Revolución Francesa, la de los socialistas y comunistas, todo esto detestado por Nietzsche, ha disuelto la conciencia natural de la política propia de las sociedades premodernas, ha roto los vínculos orgánicos entre dominadores y dominados y sobre todo ha destruido el acuerdo de los dominados con su propia situación, que se convierte para ellos ahora en insoportable e inaceptable. ¿Qué quiere decir esto? Los dominados eran dominados porque su inteligencia era menor, porque no eran los genios y lo aceptaban. Porque ellos, a pesar de no ser genios, entendían y aceptaban y estaban de acuerdo con esa jerarquía. Lo que hizo la modernidad fue hacer que todo el mundo se rebelara por lo que fuera. Dígame la Revolución Francesa, el asalto a la Bastilla, cuando matan al gobernador, el carnicero de París mata al gobernador de la Bastilla a machetazos. Y el gobernador de la Bastilla ni siquiera era un militar, era un burócrata, porque la Bastilla no era una prisión, era un lugar de reclusión para, digamos, los corruptos y delincuentes de sangre azul. Por lo tanto, como estos no eran gente de armas, estos reclusos, pues la Bastilla no tenía un militar allí de jefe, sino un gobernador. Y sin motivo alguno, porque este gobernador le dijo a los revolucionarios que pasaran, que conversaran. Vamos a conversar. Y la conversación fue que vino el carnicero de París y lo cortó en 1000 pedazos con todo el pueblo aplaudiendo, ¿no? El que admire una cosa así, el que admire una cosa así, me imagino que admira a Zelensky también, ¿no? Y cosas peores que Zelensky. ¿Hay algo peor que Zelensky en este preciso instante? Y no me digan que Netanyahu, por favor. Digo porque de los dos quiero algo peor aún. Bueno, estábamos hablando de este libro que no sé si fue publicado, El Estado griego. Ok. Bueno, el problema principal, continúo, del Estado moderno es esa ruptura entre los individuos y su propia situación real en la sociedad. Y las ideologías que se proponen denunciar esta quiebra agravan aún más la alienación, pues a la luz de la miseria que ellas critican, el esclavo se cree libre de su esclavitud al sistema, lo que es imposible. Es inferior y quiere ser igual, lo que instaura una situación inevitable de violencia generalizada. ¿Que cómo se soluciona esta situación de violencia? Pues con estados policiales como los europeos. El Estado no utiliza entonces otro recurso que la coacción, la represión, el engaño y la manipulación psicológica. La situación del individuo en la sociedad moderna es violenta, mediocre y vergonzosa, pero se proclama digna de ser el modelo universal. Se crean los conceptos de dignidad del trabajo y del trabajador. Bueno, esto me da una risa. ¿Qué dignidad del trabajo? El trabajo, por algo pagan. El trabajar es horrible, el trabajar no es digno. Digno es hacer lo que a ti te gusta hacer.
ser libre. La dignidad es la libertad. ¿Qué va a ser trabajar para otros, sobre todo digno, por favor? Entonces, igualdad de todos, horror de los horrores, como uniformidad que encubre la miseria real de la esclavitud generalizada, que es lo que tenemos, esclavitud generalizada. En el caso español, algunos buscan que la esclavitud sea un poquito menos dura y por eso todos quieren ser funcionarios. Esto no lo dice Sánchez Meca. Nietzsche reitera la cuestión de la ejemplaridad del educador como elemento más determinante y decisivo que el contenido de lo que enseña o sabe. Fui a buscar agua y la gata ocupa la mitad de mi asiento. Bueno, Nietzsche se ha preguntado por la posibilidad de contrarrestar el ingente auge moderno de ese mito de la razón que acaba por plasmarse en la teleología contemporánea del progreso y la tecnificación. Esto de productividad, aumentar el Producto Interno Bruto, estos son puras ideologías, igual que la tecnología. Bueno, los griegos anteriores a Sócrates pueden mostrarnos una posibilidad de pensar y de vivir de un modo distinto al de nuestra actual decadencia y barbarie racionalista. Habla Nietzsche, recuerden, en la última mitad del siglo XIX. Nietzsche adelanta una nueva idea de filosofar como captación intuitiva de lo sensible previa a su elaboración racional y discursiva. Y esto es interesante, ¿no? Dice Nietzsche que el hombre es por naturaleza artista, o sea, creador de ficciones. Dice Nietzsche. Aunque posteriormente Nietzsche matiza mucho este comentario que acabo de hacer. Para Nietzsche, más que el entendimiento o la razón, es el lenguaje el que lleva a cabo la estructuración intelectual del mundo. Pero el lenguaje no es el reflejo del mundo. Nietzsche hace un recorrido de cómo surge el lenguaje, que vale la pena leer en palabras de Sánchez Meca. El lenguaje se habría creado de la siguiente manera. Como nos sucede mientras dormimos y soñamos, ciertas sensaciones corporales produjeron en los hombres primitivos imágenes. Y luego estas imágenes provocaron sonidos en los que se expresaban y liberaban las sensaciones. Y cuando las imágenes sonoras se desligaron de la sensación que las produjo al pasar el tiempo e intensificarse su uso, entonces fue cuando se convirtieron en palabras y en conceptos abstractos. De ahí, dice Nietzsche, que todo lenguaje sea metafórico. Nunca nombra o expresa una realidad en sí, sino que connota una determinada experiencia que los creadores del lenguaje tuvieron como proyección de sus sensaciones en palabras y conceptos, y que luego nosotros hemos aprendido al adquirir el dominio de ese lenguaje. La conexión, pues, entre palabra y sensación ya se ha perdido para siempre y no es posible revitalizarla. Entre significante y significado, y esto es importante, no hay más que el vínculo de la pura convención.
De aquí podemos decir que según Nietzsche el lenguaje no está hecho para decir la verdad, pues no se refiere en nada al ser de las cosas. No lo capta, ni lo presenta, ni lo deja aparecer. No son las cosas las que se hacen presentes a la conciencia en el lenguaje, sino solo nuestra específica relación subjetiva con ellas. El lenguaje señala, sustituyendo, significa impropiamente, no denota, sino que connota. La transposición originaria es, en definitiva, la metáfora, la figura, de modo que el lenguaje, cualquier lenguaje, incluyendo el lenguaje racional y científico de las ciencias abstractas, es originalmente metafórico, figurado. Frente a todo lo pensado en el nacimiento de la tragedia, lo que Nietzsche niega ahora es la posibilidad última de recurrir a la poesía, al mito y al símbolo como receptáculos de una riqueza originaria de sentido que el lenguaje articulado pudiera y hubiera de interpretar. Todos los recursos poéticos son retóricos, no dicen ninguna verdad, aunque se crean el lenguaje de la verdad. Este es el Nietzsche que va evolucionando a partir del nacimiento de la tragedia y cambiando. De ahí que la frontera que separa a la filosofía y a la ciencia de su pretendidamente otro, y ese otro es el mito, la poesía, la metáfora, etc., se desvanezca. No es posible ya volver contra la cultura decadente una originariedad mítica o poética para criticarla y reformarla, sino que solo cabe volver contra ella la parodia, la ironía y la risa. Aquí vemos un Nietzsche que se está alejando del nacimiento de la tragedia. Su primer libro y tesis doctoral. Tanto en el plano del conocimiento como en el de la acción, la cosa en sí es incognoscible. Según Kant, esto está en la crítica de la razón pura de Kant, según Kant, el conocimiento del fenómeno es objetivo porque tiene la forma que le impone el entendimiento. Es decir, habría una necesidad trascendental en la forma de los objetos. Pero para Nietzsche no es así. Para Nietzsche la forma de los objetos no tiene ningún carácter universal ni necesario. Me lo dejo aquí para abordar en un video distinto las consideraciones intempestivas de Nietzsche. Nos vemos muy pronto.